Mataron a un policía y a un comerciante en un intento de robo. Hirieron a otro efectivo. Y seguimos trabajando, por supuesto, en el lugar en vivo y en directo con Marcelo Mucci. Buen día nuevamente, Marce. Bien, aquí seguimos exactamente en Zárate. Aún continúa el operativo por parte de la Gendarmería Nacional, teniendo en cuenta que como hay un policía, dos policías en realidad, uno asesinado, el otro herido, otra fuerza está realizando los peritajes en el interior de esta carbonería. Todo comenzó ayer sobre las 8 de la noche. Esta es una zona rural, estamos sobre la ruta provincial 193, sí, a la altura del kilómetro 12800, una zona totalmente descampada, de tanto en tanto una tranquera ingresando a algún campo, es decir, que no hay, al menos aquí uno levanta la vista y no observa ningún tipo de edificación o un parador o algo por el estilo, digo, con lo cual es una zona permanentemente de tránsito. Exactamente aquí, como ustedes verán, está el acceso, está la carbonería, con lo cual, evidentemente, o los delincuentes conocían el lugar, o si esto fue al voleo, observaron la entrada y ingresaron a esta empresa, a esta fábrica, a este negocio. Lo cierto es que llegan al menos, se trata de 5 delincuentes, eso no hay todavía información oficial, ni los participantes del hecho, ni si realmente hay detenidos. En la madrugada se especulaba que había 2 detenidos, pero esto no se confirmó. Pero lo cierto es que ingresan los delincuentes con fines de robo. Aquí hay una familia, evidentemente, digo evidentemente porque es un negocio, pero donde está compuesta por una familia, sí, y un sereno, un muchacho de 23 años. Se produce el asalto, el dueño de este negocio, de esta empresa, llama al 911, llama a la policía y llegan 3 patrulleros y 3 motos con efectivos policiales. Cuando llegan aquí a este lugar, ya desde aquí advierten los delincuentes de la llegada de la policía, comienza un tiroteo. Al menos 50 disparos fueron los emitidos por los delincuentes desde el interior hacia el acceso cuando los policías estaban entrando. El resultado lamentable, un efectivo asesinado, un efectivo herido, y el sereno de 23 años recibió un disparo en la cabeza. O sea que los recibieron a balazos a la policía, literal. Los recibieron a balazos. Exactamente. Marce, trascendió, no sé si vos ahí me lo podés confirmar, que este joven habría forcejeado con los delincuentes cuando los vio, el joven que trabajaba ahí de 23 años, que habría forcejeado cuando vio llegar a estos delincuentes. ¿Es así? ¿Por eso habría recibido el disparo? Y es una posibilidad, se especula con que hubo un forcejeo, no se sabe en qué circunstancia, digamos, en qué momento, en qué lugar. Esto de que hay una familia, digamos, en la casa, digamos, hace que esté dividido lo que es la vivienda con el sector, digamos, de la empresa. Claro. El muchacho estaba en el lugar de su trabajo y la familia estaba dentro de la vivienda. ¿Por qué se produce el forcejeo? No está claro. Si es porque los delincuentes intentaban ingresar a la casa o porque querían cometer el robo. Lo que aquí hay que analizar es que el dueño del lugar, sí, tiene el tiempo suficiente para llamar a la policía. Claro. Es decir, que evidentemente no estaba en el lugar donde estaban los delincuentes cuando llegaron. A ver, espérame, Marce, porque desde temprano Carolina está chequeando la información de todo esto que sucedió a última hora de anoche. Caro, ¿qué tenemos? Bien, Marce recién hablaba de la no confirmación de detenciones. Oficialmente no está confirmado, o mejor dicho, no hay detenciones. Bien, por o sea, este hay hecho. 5 prófugos. Sí. Es lo que se habla en principio, ¿no? Es la cifra que ha trascendido. Entiendo yo que van a trazar también todo un relevamiento de cámaras. Como decía Mucci, en el lugar Gendarmería, que es la Fuerza Federal, está tomando intervención. La DDI también está trabajando, la fiscal Andrea Palacios. Y bueno, por supuesto que todos conmocionados, porque no solamente hay un policía asesinado, hay un civil, un chico de 22 años que estaba trabajando en el lugar, que también fue brutalmente asesinado. Hay que ver en qué circunstancias, ¿no? Ustedes hablan de un forcejeo que va a ser también a determinar con pericias, al igual que todo lo demás. Bueno, o sea, los 5 delincuentes llegan en auto, por lo que tengo entendido, con fines de asalto, como decía Marcelo, a este comercio, irradia el llamado al 911, el dueño llega a la policía y literalmente los reciben a balazos. Claro.
Yo no sé qué tipo de armamento, Caro, Marce, tenían estos delincuentes, pero 50 balazos se calcula que tiraron los delincuentes. Y habrán dado aviso justamente que estaban en el momento y eran gran cantidad de delincuentes, porque a ver, como dice Marce, llegaron 3 patrulleros y 2 o 3 motos. Que por lo general cuando decís, bueno, me están intentando ingresar a mi casa, no envían semejante cantidad de efectivos. Obviamente. Acá, bueno, lamentablemente llegaron y se encontraron con los delincuentes intentando robar en el momento y se produjo esta balacera, Marce. Exacto, y se dan a la fuga. Nosotros desde acá advertimos que hay una sola entrada. Es decir, no podemos confirmar si hay otra. Esto es un lugar muy amplio, es un campo muy grande. Digo, pero los delincuentes se dan a la fuga, toman esta ruta 193 en dirección a la ruta provincial número 6 y escapan hacia la zona norte del Gran Buenos Aires. No hacia Zárate, que es la ciudad más cercana, sino en el sentido contrario. Es decir, que tienen el tiempo suficiente de huir con el vehículo, los delincuentes, y evidentemente el tiroteo y la secuencia se da, uno dice, en este lugar. Lo que pasa es que aquí nosotros no observamos que haya casquillos o haya un operativo en la búsqueda o marcas de que haya habido aquí en este lugar un tiroteo, pero evidentemente el lugar de salida debiera ser este si es la única entrada. Marce, y Sergio Berni, el para ministro, escapar después a la ruta. El ministro Sergio Berni, ¿sabés si estuvo en el lugar? Porque Sí, él estuvo. dio aviso que, bueno, que estaba estuvo. yendo con toda esta situación. Estuvo aquí, después llega un helicóptero, por esto que hablamos de las dimensiones tan abiertas de campo, quintas y demás, es una zona también donde hay distintas industrias. Con helicóptero buscan con luces especiales, infrarrojo y demás, la posibilidad de encontrarlos por allí esparcidos en algún campo o en algún lugar, y ahí es donde evidentemente advierten la salida a la dirección de los delincuentes hacia la ruta 6, pero hasta el momento no hay ningún tipo de confirmación, como bien decías, Caro, de la detención de algún delincuente. Sí tienen la ruta de escape de los aparentemente 5 delincuentes, pero todavía no hay información oficial sobre detenciones. A ver. Después perdóname, Berni, dale. a propósito de Berni, fue al hospital de Zárate y allí se tomó contacto con este efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires que está herido, y el policía asesinado sale de aquí en ambulancia, llevado al hospital de Zárate, llega al hospital, pero lamentablemente en la operación muere como consecuencia del disparo recibido en la zona abdominal. Ahora, el tema es, después de este intenso tiroteo, efectivamente, como decías bien, el policía es trasladado rápidamente al hospital, no le pueden salvar la vida, el otro policía sí está fuera de peligro, y el comerciante, Caro, ¿murió en el lugar? Sí, cuentan justamente que cuando llegan al lugar ya ingresan y ven muerto, es decir, ya prácticamente habían consumado lo que es ese homicidio a este empleado de 22 años de edad de nombre Luciano Padrón. Hay que ver en qué circunstancias, ¿no? Si fue durante lo que es el enfrentamiento armado, si fue previo en el tiroteo, en el forcejeo, bien digo, si fue cuando lo abordaron, en qué contexto se dio, ¿no? Finalmente este homicidio, claramente que es totalmente No, ¿y brutal. por qué tomaron de eje, de foco a esta carbonera, digamos? ¿Por qué ahí? ¿Trascendió algún dato? Hubo muchas veces, a ver, sabemos que tenés a alguien que te vende. Digo, ¿por qué fueron ahí? ¿Trascendió, Marce, si había dinero, habían hecho alguna transacción, habían recibido algún pago? Mirá, acá hay una cámara de seguridad que la está mostrando. Marcelo, espera, perdóname. Hay una cámara de seguridad que está mostrando. Esta cámara de seguridad tiene que haber registrado absolutamente todo, incluso para saber el vehículo en el que estos delincuentes se dieron a la fuga, que creo que todavía no está identificado, ¿no, Caro, el vehículo este? No, porque justamente estaba hablando con una fuente del caso y lo que me decía es, sí, son 5, no se sabe en qué andaban. Entonces entiendo que están en pleno proceso de relevamiento de lo que son las cámaras de seguridad.